Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a clase 21. Continuando con la serie de videos de potenciación, radicación y logaritmación, vamos a seguir con potenciación, ¿ok? Entonces, muchachos, en la clase anterior nosotros habíamos ya dado algunas pinceladas de lo que es potenciación, ¿cierto? Y habíamos dado una definición para potenciación cuando el exponente n era mayor o igual que 2. Entonces, bueno, recordando un poquito lo de la clase anterior, se tenía una base, habíamos elegido creo que B, sin embargo no importa la letra que uno elija, uno puede elegir B, A, X, Y, Z, ¿sí? Realmente el elemento que uno elige es un representante de ese conjunto, así que pues en este caso escogimos la A por conveniencia. Entonces, si tenemos una base A que pertenece a los números reales, ¿cierto? Y un exponente n que es un número entero, entonces se definió la operación potenciación ¿como quién? Pues como a la n, en la cual lo que se hace es multiplicar la base por sí misma el número de veces que indique el exponente. En este caso, a por a por a por a, puntos suspensivos por a. ¿Cuántas veces? Pues no lo sabemos, solamente hasta que le demos un valor en particular a n. En este caso, como es de forma general, pues va a ser n veces. Y eso nos va a dar como resultado una potencia, ¿cierto? Una potencia p. Recordemos que, ¿quién era el exponente? El exponente es n y es un número entero, ¿cierto? O sea, que vive en el conjunto de los números enteros. Eso quiere decir que recordemos que los números enteros se notan, digamos, como con esta z, ¿cierto? Y aquí lo que se hizo fue recordar que los números enteros van desde menos infinito, ¿cierto? Pasando por menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2 y 3. Entonces, en el caso particular, muchachos, en el caso particular, que ese exponente sea 0 o sea 1 o sea menor que 0, es decir, un número negativo. Para los que no recuerdan cómo saber si un número es negativo o positivo, les recomiendo el video de mayor y menor que están en el canal, lo pueden buscar. Entonces ese video explica muy bien lo que es mayor y menor que y lo que es un número negativo y lo que es un número positivo. Entonces ahí lo pueden encontrar, ¿vale? Bueno, entonces se había discutido o se había visto lo que era potenciación para un exponente n mayor o igual que 2. Habíamos dado unos ejemplos, ¿cierto? Pero entonces, bueno, acá vamos a seguir con las definiciones. Entonces, bueno, empecemos. Entonces, como primera definición, muchachos, vamos a tener lo que es la definición para exponente 0, es decir, n igual a 0, ¿cierto? Entonces, dada una base, ¿cierto? Una base, un número real, tal que a sea diferente de 0, esto es importante, y un exponente n igual a 0, entonces se define a la 0 igual a 1, ¿cierto? De otra manera se puede ver así. Todo número elevado a la 0 es igual a 1, siempre que, ojo con esto, siempre que, ¿qué, muchachos? Siempre que SA sea diferente de 0, ¿vale? Eso es muy importante. O sea que, ¿por qué? Porque es que 0 a la 0 no es igual a 1. Esto no es verdad, esto no está definido. Permítanme, lo hacemos más bien con color amarillo para que diga, hey, no, esto no está definido, esto no es verdad. No está definido. ¿Vale? Eso no está definido. Bueno, muchachos, entonces, siguiendo los ejemplos que tenemos, pues 2 a la 0 es igual a 1, ¿cierto? Todo número elevado a la 0 es igual a 1 siempre que la base sea diferente de 0. Menos 2 a la 0 es igual a 1. ¿Y por qué no? Como a pertenece a los números reales, pues raíz de 3 es un número irracional. Por lo tanto es un número real y elevado a la 0 también va a dar lo mismo, es igual a 1. 243 elevado a la 0 es igual a 1. Y este numerito, que lo vamos a ver a profundidad cuando veamos lo que es función exponencial y logarítmica, pues e a la 0 también es igual a 1. Recordemos que es igual a 2.718281. Entonces ese número es muy importante, ¿sí? Bueno, lo veremos más a profundidad en detalle cuando veamos lo que es función exponencial y logarítmica, ¿vale? Y bueno, etcétera. Esa sería entonces nuestra primera definición para n igual a 0. ¿Vale, muchachos? Entonces recuerden, todo número elevado a 0 es igual a 1, siempre que la base sea diferente de 0. ¿Listo? Vale. Bueno, y en nuestra segunda definición, exponente 1. Entonces, para n igual a 1. Entonces, se tienen unas condiciones. La primera es dada una base a perteneciente a los reales
y un exponente n igual a 1. Entonces se define que todo número elevado a la 1 es igual al mismo número. Entonces eso es clave. A la 1 es igual a A. Entonces lo podemos anotar por acá. Todo número elevado a la 1 es igual al mismo número. Entonces, al mismo número. Es clave eso. ¿Listo, muchachos? Esa es la segunda definición que nosotros tenemos por ahora. Entonces, bueno, acá sí no importa que, por ejemplo, la base sea 0. ¿Sí? Sí está bien definido. Es decir, un ejemplo, el primero de ellos puede ser 0 a la 1 es igual al mismo número, a 0. ¿Vale? Ese sería como nuestro primer ejemplo. Luego, pues, en particular sería el 2. 2 a la 1, pues va a ser igual al mismo número, es decir, a 2. Otro en particular, a ver, sería, por ejemplo, como sabemos que A es un número que real, por lo tanto podemos seleccionar un número irracional, como lo sería raíz de 5, y elevada a la 1, pues va a ser igual a raíz de 5, ¿cierto, muchachos? Otro número que es bien, pues, interesante, ya lo hemos dicho, es el número de Euler. Entonces, E a la 1 es igual al mismo número, entonces es igual a E. Y bueno, así sucesivamente, muchachos. Por ejemplo, otro número racional, pi. Pi elevado a la 1 es igual a pi, y etcétera. Bien. La siguiente definición, entonces, definición 3, exponente positivo. Esta fue la que ya vimos en la primera clase de potenciación. Y se define para n mayor o igual que 2. Entonces, dada una base que pertenece a los reales, una base A que pertenece a los números reales, ¿cierto? Y un exponente n mayor o igual que 2, entonces se define a la n igual como a por a por a por a puntos suspensivos por a, que es simplemente multiplicar la base por sí misma el número de veces que indique el exponente. En este caso, en general, es n veces. Y eso nos da como resultado una potencia p. Entonces, como ejemplos, podríamos tener 2 a la 4, ¿sí? Entonces, muchachos, recordemos, 2 a la 4, entonces es lo mismo que 2 multiplicado por sí misma 4 veces. Entonces, 2 por 2, 2 veces, por 2, 3 veces, por 2, 4 veces. Y eso es igual a 2 por 2, 4. 4 por 2, 8. Y 8 que llevo por 2, 16. ¿Sí? Otro ejemplo podría ser 5 a la 4, ¿vale? Entonces, 5 a la 4 es lo mismo que 5 multiplicado por sí mismo 4 veces. Entonces, 5 por 5 a 2 veces, por 5 van 3 veces, por 5 van 4 veces. ¿Y eso es igual a qué? Entonces, 5 por 5, 25, llevo 25, 25 por 5, 125, voy acá, y 125 por 5 es 625. Muy bien, hasta ahí vamos bien. Otro ejemplo, 3 a la 3. ¿Eso es igual a qué? Pues lo mismo, a 3 por 3 por 3, y 3 por 3, 9, 9 por 3, 27, ¿cierto? Bueno, listo. Entonces, por ejemplo, tenemos, no sé, se me ocurre en este momento, raíz de 2 elevado a ¿qué? Elevado a la 2. Bueno, eso más adelante vamos a ver que raíz de 2, ¿cierto? Por raíz de 2 va a ser igual a ¿qué, muchachos? Muy bien, a 2. Los que ya saben, pues hay una propiedad que la veremos más adelante. Por ahora estamos viendo las definiciones, las 4 definiciones, digamos, básicas o fundamentales. Y más adelante veremos una propiedad que nos permite deducir esto, ¿vale? Decir que raíz de 2 al cuadrado es igual a raíz de 2 por raíz de 2, y eso es igual a 2. Pero es importante tenerlo ahí. Bueno, ese es uno. Y otro ejemplo podría ser en este momento un número racional, que podría ser un medio. Entonces, un medio elevado al cuadrado es igual a ¿qué? Pues un medio elevado al cuadrado es igual a un medio por un medio. Y para los que se acuerdan de multiplicar fracciones, es numerador con numerador y denominador con denominador. Perdón, con denominador. Entonces, 1 por 1 nos da 1, ¿cierto? Y 2 por 2 nos da 4. Entonces, efectivamente, ahí estaría. Esa sería la definición número 3, para exponente positivo mayor o igual que 2. Bueno, entonces, cuarta definición, exponente entero negativo.
Bueno, entonces para esta definición claramente nos dice que el exponente es un entero negativo. Sin embargo, acá yo tengo que n es mayor que 0. Y esto simplemente con el fin de poder escribir la definición de una manera más cómoda y entendible. Entonces miren, ¿qué pasa si n es mayor que 0? Si n es mayor que 0, eso quiere decir que n es un número positivo, ¿cierto? Por tanto, menos n va a ser un número negativo, o sea, menor que 0, ¿vale? Les recuerdo que pueden ver el video de mayor y menor que, ¿vale? Mayor que y menor que. Lo pueden buscar en el canal y ahí va a aparecer las definiciones de mayor y menor que y la definición de un número negativo y un número positivo, si tienen dudas de eso. Siguiendo con el tema, una manera de ver esto es simplemente ubicando los números en la recta real, ¿sí? Y observar cómo se hace efectivo esto. Entonces, por ejemplo, nosotros sabemos que la recta real está dividida en tres conjuntos. Los números negativos, es decir, los que están a la izquierda del 0, el 0 como conjunto unitario, y los números positivos que están a la derecha del 0, ¿cierto? Entonces aquí tenemos los positivos, permítanme, positivos. A este lado tenemos los negativos, ¿cierto? Y pues tenemos el único elemento neutro, que es el 0. Entonces, si nosotros garantizamos que n va a ser un número positivo, ¿cierto? Entonces, menos n va a ser un número negativo, ¿sí? Y un ejemplo claro de esto es simplemente tener, no sé, si me ocurre en este momento, el 3. El inverso aditivo de 3 va a ser menos 3, ¿sí? Entonces, como 3 es positivo, menos 3 va a ser negativo, ¿cierto? Porque 3 más menos 3 me va a dar el elemento neutro para la suma, que es el 0. Entonces, una manera de ver que si n es mayor que 0, ¿cierto? Entonces, menos n es menor que 0 es simplemente observar el comportamiento en la recta numérica, ¿cierto? Del número positivo y su inverso aditivo, en este caso, menos n. Bueno, entonces ahora sí, siguiendo con el tema. La definición nos dice que para exponente entero negativo vamos a tener lo siguiente. Entonces, primero es dado una base, ¿cierto? Una base. ¿Qué base? Una base A que pertenece a los números reales. Pero ese A va a ser diferente de 0. Entonces, con A diferente de 0. Ya vamos a ver por qué ese A tiene que ser diferente de 0, ¿cierto? Y un exponente. Entonces, el exponente va a ser negativo. Entonces, ese exponente va a ser negativo. Pero para decir que ese exponente va a ser negativo, entonces yo voy a decir que un exponente n, ¿no? Un exponente n. Entonces, yo voy a decir que esperen, acá lo resaltamos así para no confundirlo, un exponente n, entonces yo voy a decir que si n es mayor que 0, entonces menos n va a ser negativo, es decir, menor que 0, se va a ubicar a la izquierda del 0, ¿vale? Entonces, ¿qué pasaría ahí? Entonces, se define, y ustedes dirán, bueno, ¿y qué se define? Pues ya miramos qué se define. Resulta que si yo tengo a elevado a la menos n, eso va a ser igual a 1 sobre a la n, ¿sí? Eso es lo que definimos. Si yo tengo una base elevada a un número negativo, eso va a ser igual a 1 sobre la misma base, pero con el exponente cambiado de signo. Es decir, en este caso, como es negativo, pasa al otro lado positivo, ¿vale? Bueno, entonces esa es nuestra cuarta definición y es una definición muy importante que vamos a utilizar de aquí en adelante para potenciación, ¿vale? Entonces, chicos, de acá sale algo muy importante. Lo primero que observamos es lo siguiente. Miren, resulta que todo número real es divisible por 1, ¿sí? Como todo número real es divisible por 1, entonces yo cualquier número lo puedo expresar como una fracción, ¿sí? ¿Una fracción entre quién? Entre el número real, perdónenme acá, listo, entre el número real, en este caso, por ejemplo, se me ocurre el 2, ¿cierto? Y el 1, porque 1 divide a 2, ¿cierto? O puedo ubicar el menos 3, ¿cierto? Y lo puedo dividir entre 1, entonces lo puedo expresar como una fracción. O raíz de 2, por ejemplo, y lo puedo dividir entre 1, ¿sí? Porque raíz de 2 dividido 1 me va a dar raíz de 2, ¿sí? O sea, esto es igual a raíz de 2. Entonces, se puede expresar, raíz de 2 se puede expresar de esta manera. Recordemos que la potencia es simplemente un número. Esto nos va a dar como resultado un número real. Entonces, la podemos expresar como una fracción. Y gracias a eso podemos hacer lo siguiente.
vengan, resalto, regalo un minuto, resalto, exacto, resalto con amarillo. Y ahora sí, podemos hacer lo siguiente, pues simplemente expresar esa potencia como una fracción, es decir, sobre 1, ¿sí? Y hacer lo siguiente, entonces, lo que está en el numerador va a pasar al otro lado, al denominador, ¿sí? Pero, en este caso, con exponente de signo contrario, en este caso, positivo. Si acá está negativo, pasa a positivo. Si aquí estuviera positivo, entonces aquí pasaría negativo. Y el 1 que está en el denominador pasa al numerador. Básicamente eso es lo que nos dice esta definición, ¿cierto? Para exponente entero negativo. ¿Y qué pasa? Pues que acá podemos obtener otra definición que es la siguiente. Miren, si nosotros tenemos a la n, lo podemos expresar como ¿quién? Como 1 sobre a la menos n, ¿vale? A la menos n. Ese menos n no se ve muy claro. Entonces, ya lo arreglamos. A la menos n, ¿sí? Entonces, esta otra definición también es muy importante. Básicamente es la misma, es como es una implicación de esta, ¿sí? Y inclusive hay otra definición que es conocida como simplemente el inverso de una fracción. Entonces, el inverso de una fracción. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Lo que pasa es que como a es un número real, ¿cierto? Esa base es un número real. Entonces, nosotros simplemente le podemos asignar un valor a como el de una fracción, es decir, x sobre y. ¿Dónde qué? Donde los números x, y van a ser diferentes de 0, ¿cierto? Recordemos que la división por 0 no está definida. Y aprovecho y digo una de las condiciones que mencioné, pero que no había dicho por qué era necesaria, era la siguiente. Resulta que la división por 0 no está definida. Ese es el primer mandamiento de las matemáticas, ¿sí? Uno de los 10 mandamientos de matemáticas. El primero, el número 1. La división por 0 no es posible. Entonces, por eso al comienzo de la definición dijimos que a tenía que ser diferente de 0, porque acá a va a pasar recordemos que todo número está sobre 1, entonces aquí lo que está en el numerador va a pasar al denominador, y como la división por 0 no está definida, pues eso nos quedaría 1 sobre 0, por lo tanto eso no se puede, entonces se tiene que hacer la salvedad de que a tiene que ser diferente de 0, ¿vale, muchachos? Listo, entonces siguiendo con lo de nosotros, habíamos dicho que le vamos a asignar un valor a, o bueno, no un valor, sino como a es un número real, entonces también recordemos que los números racionales, en particular las fracciones, pertenecen a los números reales, entonces esa a puede ser un número fraccionario, digámoslo así. Y como tal, entonces nuestra definición, la que acabamos de dar, la cuarta definición, que es esta de acá, mírenla, ¿cierto? Quedaría de la siguiente manera, pues si a es igual a x sobre y, ¿cierto? Entonces aquí tenemos a la menos n, eso va a ser igual a ¿quién? A 1 sobre a la n. Recordemos que simplemente lo que está en el numerador pasa al denominador y el exponente cambia de signo. Entonces, ¿qué pasaría acá? Pues pasaría lo siguiente, ahora x sobre y va a estar elevado a la menos n, ¿cierto? Y la definición nos va a decir que vamos a intercambiar, es decir, el inverso de la fracción, o sea, que si tenemos una fracción elevada a un exponente negativo, la fracción se invierte, ¿sí? Lo que está en el denominador pasa al numerador y lo que está en el numerador pasa al denominador. Pero entonces, ¿qué pasa nuevamente con el exponente? Que cambia de signo. Es decir, acá está negativo, acá quedaría positivo. Eso es lo que se llama el inverso de una fracción. El inverso de esta fracción es y sobre x, ¿sí? Y el inverso de esta fracción, pues, ¿qué sería? X sobre y, ¿vale? Entonces, esa propiedad también es, bueno, perdón, esa definición es muy importante, ¿vale? Esa definición es muy importante. Y es una consecuencia directa de esta, de la definición que ya dimos, es una consecuencia directa, ¿vale? Listo, muchachos. Entonces, ya con esto podemos dar algunos ejemplos y bueno, entonces quedaríamos como que ya con nuestras definiciones, ¿cierto? Con nuestras definiciones de potenciación al día. Recordemos que son 4 definiciones. La primera ya la sabemos, ¿no? La primera es que todo número elevado a la 0 es igual a 1. La segunda es que todo número elevado a la 1 es igual al mismo número. La tercera es que si yo tengo un exponente que es mayor o igual que 2, pues simplemente se aplica la definición de a por a, puntos suspensivos por a, ¿cierto?
¿Cuántas veces? Pues el número de veces que indique el exponente, que simplemente es multiplicar la base el número de veces que indique el exponente. Y la última, y más importante, que tiene tres caras, ¿no? Tiene tres caras, ya vimos que tiene tres caras. ¿Cuál? Esta es una de acá, miren, esta es una cara. Esta de acá es una. La otra cara, pues aquí está la otra. Y la otra cara, pues, que también se puede ver, es que si yo tengo un exponente, una base, un número a elevado a un exponente positivo, pues también lo puedo expresar de la misma manera, pero esta vez cambiando el exponente negativo. ¿Sí? ¿Vale? Es decir, que lo que está en el numerador pasa al denominador y lo mismo, el exponente cambia de signo. En este caso sabemos que n es mayor que 0, positivo, por lo tanto acá pasaría negativo, menos n. ¿Vale? Entonces esas son las tres formas de expresar la cuarta definición, que son muy importantes. Entonces, bueno, acá sí me gustaría hacer la claridad en una cosa, no sé si me lo permitan, lo hago. ¿Por qué? Porque muchos de pronto no ven esta definición como muy clara. Entonces, voy a especificar ahí un poquito. Miren, si nosotros tenemos x sobre y, ¿cierto? Elevado a la menos n. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer acá? Simplemente aplicar la definición como tal, la primera, para que ustedes se den cuenta que lo que acabamos de decir es cierto. La definición, la cuarta definición nos dice en su primera modalidad, digámoslo así, esta es la cuarta definición en su primera modalidad, en su primera versión, pues, va a ser a a la menos n igual a 1 sobre a a la n, ¿cierto? Entonces lo que voy a hacer acá es aplicar esta. Entonces acá nos quedaría 1 sobre ¿quién? 1 sobre, o con esto, x sobre y, todo elevado a, cambiamos el exponente, ¿no? A positivo. Y ustedes dirán, bueno, ¿y hay qué? Entonces recordemos que todo número es divisible por 1. Por lo tanto, este 1 yo también lo puedo expresar como una fracción, ¿cierto? Y aquí va a ser nuestra acostumbrada línea de cuentas, chicos, y lo vamos a cambiar de color por color amarillo para resaltar. Para que después no digan que uno no resalta. No, mentiras, para que simplemente no nos confundamos con las cuentas, ¿vale? Eso es importante. Y acá entonces cambiamos otra vez a blanco. Entonces, recordemos que 1 sobre 1 es igual a 1. Entonces yo estoy expresando este 1 sobre 1. Este de acá es este de acá, mírenlo. ¿Sí lo ven? Listo. Sobre x elevado a ¿quién? A la n, ¿cierto? Entonces ahí está, muchachos. Simplemente es eso. Más adelante veremos otra propiedad. En este caso me voy a adelantar a esa propiedad porque ustedes dirán, bueno, estas son definiciones, pero me voy a adelantar a una propiedad que dice lo siguiente y lo voy a anotar acá. Más adelante la vamos a ver. Más adelante, en el próximo video. Va a ser lo siguiente. La próxima clase vamos a ver la siguiente propiedad. Que si yo tengo x sobre n elevado a la n, esto va a ser igual a x a la n sobre y a la n. Lo veremos más adelante, sino que lo necesito necesito esa propiedad para poder explicarles lo que les voy a explicar. Voy a ahorrar aquí un momentico esto y necesito otra propiedad, que es la siguiente. Básicamente es esta misma, pero de aquí para allá. Entonces que si yo tengo x elevado a la n sobre y elevado a la n, ¿cierto? Eso es igual a ¿quién? A x sobre y, todo eso elevado a la n. Y pues sí, prácticamente eso es esta misma propiedad, pero de aquí para allá, ¿vale? Entonces, bueno, voy a valer esta propiedad para poder explicar esto. Y entonces vamos a hacer lo siguiente. Pues esto va a ser igual a ¿quién? A 1 sobre 1 sobre, entonces, x a la n sobre y a la n. Y acá voy a utilizar algo que se llama extremos y medios. Entonces esto va a ser igual a puntos suspensivos y vamos a seguir por acá. 1, 2, 3. Vamos a ir por acá. Entonces, miren lo que voy a hacer acá. Voy a cambiarlo de color para que ustedes intuyan y puedan ver claramente qué es lo que se hace. Resulta que hay una reglita que se llama ley de extremos y medios, o más conocida como la regla de la oreja. Que si yo tengo una división de fracciones o fraccionarios, así como estos dos, entonces yo lo que hago es multiplicar extremos con extremos, en este caso 1 por y a la n, y medios con medios. En este caso sería 1 por x a la n. ¿Sí? Entonces lo primero que se hace es multiplicar este numerador con este denominador y queda arriba. Entonces quedaría de la siguiente manera. 1 por y a la n nos quedaría y a la n, ¿cierto? Sobre 1 por x a la n, pues nos quedaría x a la n. Y aquí nuevamente aplicando esta propiedad, que si yo tengo x a la n sobre y a la n es igual a, pues tener toda la fracción elevado a la n. Entonces es lo que vamos a hacer. Y sobre x, todo esto elevado a la n. Entonces, si ustedes se dan cuenta, partimos de acá. ¿Sí ven?
Partimos de x sobre y elevado a la menos n y finalizamos con la fracción invertida, y sobre x, pero con exponente positivo, y sobre x elevado a la n. Entonces básicamente fue invertir la fracción, por eso se llama a veces el inverso, la definición del inverso. La definición es del inverso, o sea que si yo tengo a la menos n, eso es igual a tener el inverso de esa fracción, que sería 1 sobre a la n. La gran diferencia es que acá el exponente nos queda positivo, acá lo tenemos negativo, entonces acá lo tenemos positivo, ¿sí? Esa es una definición. Y una variante de esta definición, pues ya la sabemos. Si tenemos el exponente positivo, pues yo también lo puedo pasar abajo negativo. Y otra variante es simplemente cuando tenemos una fracción, x sobre y, todo eso elevado a un exponente negativo, o sea, la fracción elevada a un exponente negativo, simplemente intercambiamos la fracción, lo que está en el numerador, lo que está en el numerador pasa al denominador, lo que está en el denominador pasa al numerador y todo eso queda elevado al exponente positivo. ¿Sí ven? Cambia el exponente, acá es negativo, aquí pasaría positivo. Y si es positivo, entonces aquí pasaría negativo. Recordemos que la igualdad va de aquí para allá y de acá para allá, entonces es válido. Hice, digamos, trampa porque tuve que citar esta propiedad que vamos a ver en la próxima clase, ¿sí? Pero pues era para mostrarles esto, porque para muchas personas de pronto no es claro que si nosotros tenemos esto, si tenemos una fracción elevada a un exponente negativo, podemos llegar a esto, ¿sí? Entonces una manera de justificarlo es utilizando la regla de la oreja, la ley de la oreja, y aplicando esta propiedad para poder, digamos, distribuir el exponente tanto al numerador como al denominador, aplicar ley de extremos y medios, ¿sí? Y ya una vez tenemos la ley de extremos y medios, volvemos a aplicar la propiedad, esta de acá, ¿sí? Que es esa misma, y llegamos a lo que necesitamos, digamos, como definición. Es una variante de esa definición, de esta definición, ¿sí? Cuando A es un número racional o una fracción, ¿sí? Listo. Entonces, continuamos con nuestra clase, muchachos. Vamos a continuar con lo siguiente. Entonces, ¿qué les parece si hacemos algunos ejemplos? Bueno, regálenme acá, colocamos aquí un titulito de ejemplos, ¿sí? Ejemplos, 2 puntos, y vamos a hacer uno. Entonces el primero de ellos, ¿qué les parece? Hagámoslo acá en orden. Digamos que ese sería el primero. ¿Y va a ser igual a quién? Digamos, si tenemos 2 a la menos 4. 2 a la menos 4, entonces aplicando la propiedad, recordemos que es lo que está, recordemos que todo número está sobre 1, y como la operación potenciación es simplemente obtenemos una potencia y una potencia es un número, entonces esto sería un número y todo número es divisible por 1, por lo tanto le puedo colocar el piso 1, ¿cierto? O lo puedo expresar con una fracción, si quieren ser un poquito más formales, pues. Listo, entonces 2 a la menos 4, entonces 2 a la menos 4, entonces lo que está en el numerador pasa al denominador, pero con exponente positivo, quedaría así, ¿vale? Listo, ahí ya. Prácticamente ahí ya aplicamos la definición. Voy a hacer aquí otra vez la línea de cuentas para ir recordando las definiciones que estamos utilizando. ¿Les parece, muchachos? Entonces, listo, hice la línea de cuentas. Y bueno, entonces, ¿qué definición aplicamos acá? Pues la definición 4, la normal, ¿no? Digamos así, la primera versión, pues, que sería que si tengo a la menos n es igual a 1 sobre a a la n. En su primera versión. Y acá simplemente, ¿qué podemos aplicar? Pues simplemente ya es aplicar la definición de potenciación, la definición número 1, se puede decir así, que es simplemente el 1 que está en el numerador, lo dejamos en el numerador, y acá es, multiplicamos la base por sí misma, ¿cuántas veces? El número de veces que indique el exponente, o sea, 4. Entonces sería 2 por 2 van 2 veces, por 2 van 3 veces, por 2 van 4 veces. Y eso nos quedaría 2 por 2, 4, 4 por 2, 8, 8 por 2, 16. Y se leería la fracción un 16avo. Entonces 2 a la menos 4 es igual a un 16avo. ¿Sí bien? Ese sería nuestro primer ejemplo. Por acá hagamos otro. Si les parece bien, hagamos otro ejemplo. Entonces, como un segundo ejemplo podríamos hacer 3 a la menos 4. Digamos que es parecido. Y es básicamente aplicar lo mismo, ¿no? Entonces, entonces acá sería lo siguiente. 3 a la menos 4. Volvemos y hacemos lo mismo. Recordemos que la operación potenciación da como resultado un número real, ¿sí? Entonces, como es un número, lo podemos expresar como una fracción. Recordemos que todo número es divisible por 1, entonces le puedo colocar el piso 1. O lo puedo colocar en modo fracción. Entonces quedaría lo que está en el numerador pasa al denominador, pero el exponente cambia de signo, ¿vale? Regálame un minuto,
Y acá simplemente es aplicar la definición. La definición cuando el exponente es mayor o igual a 2, ¿sí? Entonces a la n es igual a por puntos suspensivos por a. ¿Cuántas veces? Pues n veces, ¿sí? Esa es la que aplicamos ahí. Y acá, ahí y acá. Acá cuando le elevamos 2 a la 4. Entonces aquí sería 1 arriba en la parte del numerador y en la parte del denominador sería 3 por 3 por 3 por 3, 4 veces, ¿cierto? Multiplicar 3 por sí mismo, ¿cuántas veces? 4. Entonces 3 por 3, 9. 9 por 3, 27. Y 27 por 3, 81. Entonces como resultado nos quedaría un 81. Así se lee, o 1 sobre 81, ¿sí? Entonces 3 a la menos 4 es igual a un 81. Entonces vamos con nuestro siguiente ejemplo. Sería el siguiente, entonces. Vamos a tener, por ejemplo, un medio, ¿sí? Y lo vamos a elevar. Entonces ese un medio lo vamos a elevar a la menos 1. Entonces, ¿cómo quedaría? Entonces recordemos que simplemente es aplicar la propiedad del inverso. Entonces recordemos que si tenemos x sobre y elevado a la menos n, eso es simplemente invertir la fracción, y sobre x, pero cambiándole el signo al exponente. En este caso, si tenemos un exponente negativo menos n, al invertir la fracción nos quedaría un exponente positivo, es decir, n positivo, ¿vale? Listo, entonces acá vamos a invertir la fracción, nos quedaría 2 sobre 1, ¿cierto? 2 sobre 1, elevado ¿a quién? A la 1, porque invertimos el signo del exponente, en este caso quedaría positivo. ¿Y esto es igual a qué? Entonces recordemos que 2 sobre 1 es lo mismo que 2 simplemente, ¿cierto? Y elevado a la 1. Y recordemos que todo número elevado a la 1, entonces por acá recordemos la otra propiedad. Todo número a la 1, todo número elevado a la 1 es igual al mismo número, entonces 2 a la 1 es igual a 2. ¿Sí ven tan chévere? ¿Cierto? Listo, y vamos con otro ejemplo. Bueno, aquí yo creo que nos cabe otro. Punto y coma, a ver, sí. Entonces, otro ejemplo sería el siguiente. ¿Qué pasaría si yo tengo 4 elevado a la menos 3? 4 elevado a la menos 3. Pues simplemente es, yo creo que aquí ya sobra colocar esto sobre 1, ¿cierto? Ya lo vemos claramente. Entonces, quedaría 1 sobre 4. Recordemos que el exponente cambia de signo. Y quedaría finalmente 1 sobre 4 por 4 por 4. 4 por 4 van 2 veces, por 4 van 3 veces. Y esto es igual a 4 por 4, 16. 16 por 4, 64. Un 64avo. ¿Listo, muchachos? Listo. Y ya como último ejemplo, pues, no sé, se me ocurre en este momento 2 quintos. ¿Qué les parece 2 quintos? Elevémoslo a la, para no complicarnos, a la menos 2. Y entonces, recordemos que esto es que cuando tenemos x sobre y elevado a un exponente negativo, simplemente invertimos la fracción, quedaría y sobre x elevado a un exponente positivo. O sea, al mismo exponente, pero cambiado de signo. Entonces acá nos quedaría 5 sobre 2. Recordemos, lo que está en el numerador pasa al denominador, lo que está en el denominador pasa al numerador. Y el exponente queda positivo. ¿Y esto es igual a qué? A multiplicar 5 medios por sí mismo, ¿cuántas veces? 2 veces, aplicando esta definición, ¿no? Entonces nos quedaría 5 medios por 5 medios. ¿Cierto, muchachos? Perfecto. ¿Y cuántos 5 medios por 5 medios? Pues multiplicar fracciones es simplemente multiplicar numerador a numerador y denominador a denominador. Entonces nos quedaría 5 por 5, 25. Y 2 por 2, 4. Entonces resulta que 2 quintos elevado a la menos 2 es lo mismo que 25 cuartos. Entonces, pues genial. O sea, esta propiedad va a ser muy útil y la vamos a utilizar bastante, muchachos. ¿Vale? Listo. Entonces ya para finalizar voy a hacer un pequeño recorderis de lo que vimos en esta sección, en esta clase. Entonces, la primera definición. Recuerden que vimos fue 4 definiciones. Definiciones fundamentales. Hay algunos libros que los llaman propiedades. Mezclan estas definiciones como propiedades más otras más. En total son más o menos 10. Entonces ellos las mezclan todos en un solo paquete. Sin embargo, es bueno aclarar cuáles son definiciones y cuáles son propiedades. Pues en este curso, digamos, vamos a separar las que son definiciones, pero al final se las pueden grabar todas como propiedades si les parece más cómodo, ¿vale? Pero bueno, entonces empecemos. La primera es cuando yo tengo un exponente mayor o igual que 2, ¿cierto? Y entonces vamos a decir que a la n es lo mismo que multiplicar
A, o sea, multiplicar la base por sí misma, ¿cuántas veces? El número de veces que indica el exponente, n veces. Y eso me va a arrojar una potencia. Bueno, y hay que recordar que siempre la base va a ser un número real, ¿vale, muchachos? Un número real, eso es importante. Nuestra segunda definición va a ser lo siguiente. Entonces, cuando el exponente es igual a 1, entonces dijimos que todo número A, todo número, recordemos que es un número real, elevado a la 1 va a ser igual al mismo número, ¿vale? Nuestra tercera definición, cuando n es igual a 0, entonces a elevado a la 0 va a ser igual a 1, siempre y cuando que a, bueno, pertenezca a los reales y que a sea diferente de 0, ¿vale? Porque recordemos que 0 a la 0, eso no es igual a 1, esto no está definido, ¿vale? No está definido, muchachos. Y nuestra cuarta definición, que fue un tanto exótica, por decirlo así, pues, porque de esa definición salieron dos más, ¿no? Entonces, si tengo un exponente n mayor que 0, entonces eso quiere decir que menos n va a ser menor que 0. Es decir, que si tengo un exponente positivo, si n es positivo, menos n va a ser negativo. Eso simplemente lo escribimos así o lo denotamos así para poder entender y escribir con comodidad la definición, ¿sí? Para que sea claro que acá esto es negativo, ¿vale? Entonces, a a la menos n va a ser igual a 1 sobre a a la n, ¿vale? Entonces recordemos que es simplemente lo que está en el numerador pasa al denominador y el exponente cambia de signo. Eso es todo. Y las versiones o algunas modificaciones, digámoslo así, de esta definición son, entonces esta sería la primera, la oficial, y la segunda sería esta. Entonces si tengo un exponente positivo, pues también lo puedo expresar como un exponente negativo, simplemente pasándolo al denominador. ¿Sí? Y cambiando de signo el exponente. Si acá está positivo, pues pasaría a negativo. También es útil cuando hagamos bastantes ejercicios. Y la tercera versión, que es yo creo que la que más vamos a utilizar también, es que si SA, como sabemos que A es un número real, si SA es un número racional, a saber, puede ser una fracción, ¿cierto? X sobre Y. Entonces, X sobre Y es diferente de 0. ¿Y qué pasaría acá? Pues que X sobre Y elevado a la menos N va a pasar al otro lado invirtiendo la fracción. Es decir, eso va a ser igual a invertir la fracción y el exponente cambia de signo, ¿vale? Lo que está en el denominador pasa al numerador y lo que está en el numerador pasa al denominador y el exponente cambia de signo. Este es súper importante también. Realmente todas son muy importantes, pero digamos que esta es clave. Esta vez lo salva uno de aprietos. Entonces, bueno, muchachos, todas son claves, todas son definiciones, ¿sí? Todas son definiciones y hay que aprenderlas. Ah, bueno, y algo muy importante la cuarta, ¿no? Recordemos que A tiene que ser diferente de 0, porque la división por 0 no está definida. 1 sobre 0, eso no existe, no está definido en matemáticas. Más adelante puedo hacer, digamos, o les puedo explicar si lo prefieren también, por qué la división por 0 no está definida. Resulta que cuando uno define sobre 0, llega a cosas súper raras, súper raras. O sea, una vaina como que se pueden llegar a cosas de que 2 es igual a 1, ¿sí? Y cosas por el estilo. Entonces, llega uno a inconsistencias, se llama eso. Cuando usted divide por 0, llega a inconsistencias o cosas que no tienen sentido. Llega a contradicciones, cosas que no se pueden dar en matemáticas. Entonces, por eso no se puede dividir por 0, ¿vale? Y lo mismo pasaría acá. Pues 0 elevado a la 0, eso tampoco está definido. También llega uno a inconsistencias. Entonces, por eso no se definen este tipo de cosas y hay que tener bastante cuidado con cometer estos errores, ¿no? De elevar 0 a la 0 o dividir por 0 porque, pues, o sea, se comete, mejor dicho, no hablemos de eso, porque es preocupante cuando pasa eso. Recordemos que son mandamientos que no se pueden violar en matemáticas. Bueno, muchachos, entonces es todo por hoy, es todo por hoy en la clase y pues nada, si les gustó recuerden dar like, cualquier like es cariño y bueno, nos vemos en clase. Chao, chao.